¿Qué obtienes si mezclas una escopeta con un paraguas, una historia de venganza y un juego con la esencia de una novela gráfica? El resultado es claro, es Gumbrella. A primera instancia uno pensaría que es un Metroidvania más, pero para mi sorpresa resultó ser un plataformero indie, el cual es un cóctel explosivo que combina la acción frenética, el drama, la sátira social con una pizca de aberraciones dignas del Lovecraft. Y esta mezcla, por muy extraña que suene, de alguna forma lo hace funcionar. Si crees que lo has visto todo, quédate, porque esto te va a volar la cabeza. En Gumbrella encarnamos a un leñador de nombre Murray, un hombre común que lo tiene todo: una esposa hermosa, una hija, una vida tranquila en medio de la nada, y lo pierde todo en un abrir y cerrar de ojos. Su esposa es asesinada, su hija secuestrada, y lo único que queda en la escena del crimen es una extraña arma, la Gumbrella, mitad escopeta, mitad sombrilla. A partir de ahí comienza una odisea de venganza y descubrimiento, donde visitaremos varios pueblos que, aunque son pequeños, están cargados de personajes únicos y misterios ocultos. Algo que me agradó bastante fue que empieza como una historia de justicia personal y poco a poco se va transformando y aborda temas como la discriminación, el abuso de poder y la desigualdad social. Cada diálogo es una mezcla perfecta entre humor negro y tragedia. Esto hace que conectar con los NPCs sea sorprendentemente fácil. Algunos de ellos nos harán reír a carcajadas, pero otros simplemente nos romperán el corazón. La esencia del juego es sin duda la Gumbrella, ya que no solamente dispara distintos tipos de munición y bloquea ataques enemigos, también es nuestra herramienta de movilidad. Que si tiene dash, claro que lo tiene. Que si puede planear, también. Gancho tipo Spider-Man o Link, por supuesto. La forma en que esta arma une el plataformeo y el combate es simplemente brillante. Es intuitiva, es versátil y convierte cada enfrentamiento en una coreografía caótica y divertida. Sin embargo, aunque su uso es espectacular, sus mejoras se sienten un poco limitadas. Porque sí, podemos mejorar nuestra Gumbrella. Ocupamos conseguir engranes para después llevarlos a mejorar. Las mejoras son solamente de dos tipos: mejora de ataque, que pues como su nombre lo indica, hará que nuestra Gumbrella cause un poco más de daño, y velocidad de recarga, que hará que recarguemos más rápido la misma. La verdad esperaba un poco más de profundidad, algo más al estilo de Metroid o de Mega Man X, y ahí es donde el juego se queda corto. Como mencioné, la Gumbrella también cuenta con diferentes balas, como las de rifle, las de sierra, granadas, balas sagradas y hasta un lanzallamas, lo cual a primera instancia pensé que era genial, hasta que intentas acceder a ellas. El menú de armas no lo sentí muy bien implementado, lo cual en ocasiones me hizo olvidar que cuentas con más balas, pero para ser honesto, no los necesitas. La Gumbrella es suficientemente poderosa para eliminar a cualquier enemigo. Dentro de las mecánicas, algunos enemigos soltarán ítems que en su mayoría servirán para venderlos y ganar algo más de dinero para comprar ítems de recuperación o incluso engranajes posteriormente para mejorar nuestra Gumbrella. El juego cuenta con dos finales, los cuales no son difíciles de conseguir. Ya se la saben, el final malo, que realmente no es tan malo, y el final bueno, pero no los spoilearé. Solo les diré que me hubiera gustado que fueran más diferentes los finales entre ellos. Desgraciadamente el juego es muy corto, su duración es aproximadamente de 6 horas. Tiene pocos lugares que visitar, algunas partes se sienten que no cuadran y tienen poca rejugabilidad. El juego tiene potencial, me hubiera gustado ver una segunda parte, pero oigan, esta es solo cuestión de gustos, y esta es solo mi opinión. Gumbrella se viste con una estética pixel art de estilo 8 bits, pero con el nivel de detalle que solo los indies actuales pueden ofrecer. Cada pueblo, enemigo y fondo tiene su propio carácter, y aunque visualmente parezca retro, la ambientación y el diseño tienen una personalidad que salta a la vista. Desde los pueblos melancólicos hasta las montañas nevadas y las selvas siniestras, cada zona está cuidadosamente construida para que la exploración nunca se sienta repetitiva, al menos al principio. La banda sonora es meramente atmosférica y minimalista, pero muy efectiva. Acompaña perfectamente los cambios de ritmo, desde momentos de calma en una cantina hasta las batallas intensas contra demonios o fanáticos religiosos.
No esperes una sinfonía épica, pero sí una imitación sonora que te mete de lleno en un mundo sucio, triste y violento. Los efectos de sonidos, especialmente los de la Gumbrella, son increíblemente satisfactorios. Gumbrella es una joya oculta del catálogo indie. Es frenético, emotivo y original. Su mayor logro es lograr unir el gameplay, la narrativa y la atmósfera en un solo disparo. Sí, tiene puntos débiles, su duración es corta y hay poco contenido adicional, y el backtracking puede hacerse pesado, pero lo que ofrece lo hace con estilo. Si te gustan los plataformeros, las historias oscuras y ese sabor retro con toque moderno, entonces Gumbrella es para ti. Y dime, ¿ya lo jugaste? ¿Te animas a probarlo? Cuéntame en los comentarios y no olvides dejar tu like si te gustó esta reseña. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este, y activa la campanita para que no te pierdas las próximas joyas del mundo gay.